Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 8 minutos, amigos. Continuamos con más de A Primera Hora y arrancamos ya en este momento con nuestro espacio de entrevistas. A esta hora, ya en nuestra mesa de trabajo nos acompaña el ministro de Salud, José Ruales, a quien le damos la más cordial bienvenida, ministro. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y lo hemos invitado precisamente para poder hacer un balance de lo que dejó el año 2022 en lo que tiene que ver con el sector salud y conocer cuáles son las proyecciones y aquellos desafíos que se han trazado para este 2023. Pero antes de arrancar con aquello, yo sí quisiera un poco conocer ¿cómo recibió en su momento la cartera de salud en el país? Usted asumió funciones en julio pasado, son 6 meses que ya lleva al frente del Ministerio de Salud y le pregunto ¿cómo recibió esta cartera de Estado? Porque si hubo algo que fue cierto es que el último año estuvo marcado no solo por las críticas, sino también por las diversas quejas de los ciudadanos en cuanto al acceso a los servicios de salud, al tema de abastecimiento de medicinas. Entonces, partir por ahí con el balance. Bueno, en principio, cuando recibimos el gobierno en general en mayo del año 2021, recibimos con serios problemas en abastecimiento, no solamente de medicamentos. El promedio de abastecimiento estaba alrededor del 50%, con establecimientos que estaban alrededor del 35, 40, algunos podrían haber llegado sobre el 55%. Pero había un serio problema de abastecimiento, no solamente de medicamentos, también de vacunas. Recuerden, en ese momento que estábamos en plena pandemia, también habían quejas de las madres porque no había vacuna pentavalente, no había vacuna de rotavirus. Prácticamente los niños que nacieron en el 2020 se quedaron sin vacunas contra el rotavirus. Pero también habían problemas de abastecimiento de medicamentos para enfermedades catastróficas o raras. 5 de los 9 factores de coagulación, por ejemplo, no estaban disponibles o habían dificultades de compra. Y lo mismo para algunos otros medicamentos. Claro, mucho de esto se debió al impacto de la pandemia, a que el gobierno anterior se dedicó el último año a atender el problema. Pero una vez que logramos, nosotros también los primeros meses tuvimos que dedicarnos a la vacunación esencialmente, y luego observamos que hay una importante reducción en la capacidad de cobertura del propio Ministerio de Salud, ¿no? El número de atenciones en el año 2020 fue de 31 millones de atenciones. Esto significó que bajó alrededor de 10 millones de atenciones en relación al 2019, ¿no? Eso se debió a la pandemia, a que básicamente los hospitales estaban colapsados por la atención de este tipo de pacientes. Esto empieza entonces el año 2021, la necesidad de empezar a recuperar la atención, y esto es lo que logramos ya el 2022. El 2022 logramos 45.8 millones de atenciones, es decir, 14 millones de atenciones más que el 2020. Y superamos casi con 5 millones de atenciones las del 2019. ¿Por qué? Porque hay mucha atención rezagada, listas de espera de personas que esperan una cirugía, que esperan una atención. Eso ha incrementado la demanda. De esas 45 millones de atenciones, alrededor de 37 millones son consulta externa, son atenciones ambulatorias. Lo importante es que logramos también que el último año la mayor parte, más del 52% de la consulta externa sea consulta preventiva. Es decir, aumentamos 14 millones, pero básicamente estamos aumentando la prevención, lo que ofrecimos, lo que dijimos que hay que hacer, lo que siempre se ha dicho, hay que prevenir. ¿En qué acciones concretas se ha evidenciado justamente esto que usted menciona, el trabajar en los temas de prevención? Esto especialmente en la atención materno-infantil, ¿no? Imagínense que el año pasado tuvimos un 40% de cobertura de menores de 2 años. Es decir, de los menores de 2 años, solo el 40% en el año 2021 llegaron a
atenderse en los centros de salud. Este año ya logramos 65%. Y en el caso de las mujeres embarazadas logramos ya el 92% en relación al 60%. Es decir, en las acciones preventivas básicamente ha sido la atención en las madres y en los niños. Y este año nos vamos a dedicar a la atención en enfermedades no transmisibles. La prevención, la detección de la hipertensión arterial, de la diabetes, de los problemas metabólicos que causan la enfermedad renal, de la salud mental, de la prevención del suicidio. La idea es que vamos a completar integralmente. Pero en lo que íbamos, al incrementar este número de atenciones, requerimos también una mayor cantidad de medicamentos e insumos. Hacia eso iba, porque usted ha dado la cifra respecto de un incremento en este último año en cuanto a las atenciones respecto de lo que fue 2021, 2020, años en los que hubo un impacto debido a la pandemia, como bien precisa. Pero ¿qué pasa con el abastecimiento de medicamentos? ¿Qué pasa con el tema de infraestructura? ¿Qué pasa con el tema de dispositivos médicos? Sobre eso, ¿qué acciones y correctivos se tomaron? ¿Cómo cerró el 2022? Mire, el 2022 cierra con un 80% de abastecimiento. Es decir, a diciembre del 2022, al 31, vamos a tener un 80% de abastecimiento en promedio en medicamentos y alrededor del 82% en dispositivos médicos. Estamos hablando en términos generales, en a escala nacional. términos generales a nivel nacional. Eso significa que hay hospitales como el Luz Helena Arizmendi en Quito, la maternidad, que tienen 95% de abastecimiento de medicamentos y 100% de dispositivos. O hay otros hospitales como en Riobamba o Latacunga que tienen sobre el 90%. Lógicamente, también tenemos hospitales en los que ha habido mayor dificultad, especialmente, por ejemplo, el Hospital Liborio Panchán en Santa Elena. ¿El Francisco y Casa Bustamante? El Francisco y Casa Bustamante está cerca del 76% más o menos ya para fin de año, pero el Abel Gilbert, por ejemplo, está en el 66%. Pero el Hospital de Puerto Viejo, por ejemplo. El Hospital de Puerto Viejo está también sobre el 70%, ¿no? La mayor parte de hospitales se han recuperado de un 46% que llegamos a tener en julio, agosto del 2020, ¿no? Esto se ha dado gracias a varios mecanismos de acción, ¿no? El principal ha sido la compra por catálogo electrónico. Ya en este momento la mayoría, casi de 400 medicamentos, ya están catalogados, que son los medicamentos más frecuentes, incluso algunos medicamentos oncológicos de mayor costo, que ya tienen además una subasta inversa corporativa. ¿Qué significa esto? Que ya se realizó el proceso a nivel del CERCOP. Tenemos un proveedor, tenemos un medicamento con una calidad ya establecida y tenemos un precio. Eso evita que los directores de hospitales o cualquier otro agente de salud tenga una discrecionalidad en el momento de definir el valor de la compra de un medicamento. Los medicamentos ya están en la página electrónica, en la tienda electrónica del CERCOP. Esto funciona como Amazon, ¿no? El director del hospital puede ingresar a la página, escoger los medicamentos que requiere y en 15 días empezar a recibir entregas mensuales del medicamento. Hace una gran diferencia porque en la compra regular podían demorar 3 meses, 6 meses, procesos que se caen, problemas de corrupción o falta de transparencia. Esto nos ha permitido en los últimos 4 meses, por ejemplo, hacer una compra de alrededor de $30 millones, pero la diferencia con el precio referencial del catálogo electrónico es de alrededor del 50% de ahorro, es decir, ahorramos alrededor de $14 millones en la compra de estos medicamentos en relación al precio referencial. Ese ahorro significará más recursos para compra de medicamentos. Este año esperamos comprar al menos $90 millones, el 50% del presupuesto, a través del mecanismo de catálogo.
pero también estamos haciendo compras a nivel internacional y hay algunos medicamentos, especialmente algunos medicamentos para cáncer o medicamentos para enfermedades raras que son muy caros, que no están disponibles en el mercado o no hay un laboratorio o a veces no nos ofrecen o no le ofrecen a un hospital porque en el pasado han sido malos pagadores, porque han habido problemas. De tal manera que muchos de estos medicamentos lo estamos comprando a nivel internacional. También los medicamentos para VIH, para tuberculosis, para lepra, es decir, para enfermedades estratégicas que llamamos que nosotros estamos utilizando. Correcto, ministro. A propósito del tema de medicamentos que abordamos en este momento, yo sí quisiera trasladarle varios criterios de nuestra audiencia, porque empezamos a tener interacción en las diferentes plataformas y muchos coinciden en que todo se manda a comprar afuera, nos dice, refiriéndose al tema de medicamentos. ¿Qué responder ahí? Sí, hay que reconocer que todavía, como les digo, no todos los servicios, nosotros tenemos más de 2,000 centros de salud, ¿no? Tenemos más de 120 hospitales y como les digo, estamos dando alrededor de 45 millones de atenciones. Eso quiere decir que damos alrededor de 4 millones de atenciones al mes. Sí, hay que reconocer que de esas atenciones hay algunas que no podemos cubrir todos los requerimientos. No son la mayoría ahora, porque ya tenemos el 80% de abastecimiento y esperamos que este año podamos regularizarnos e ir reduciendo las quejas de los usuarios. Lo tomamos muy en serio, estamos analizando, estamos revisando a nivel de cada uno de los servicios cuáles son esas dificultades para ir resolviendo. La operatividad de los equipos en los hospitales, ministro. Creo que muchos en el país difícilmente vamos a olvidar aquel episodio de el médico que tuvo que operar con una linterna de su celular en un hospital del sur de Quito. Sí, ese hospital ya está arreglado, las lámparas cielíticas en el hospital y nos hemos reunido también con el médico, con todos los profesionales. Yo tomo muy en serio cualquier queja, cualquier problema para poder ir solucionando, ¿no? A veces hay problemas dentro de los hospitales, problemas de interacción del personal, de malos manejos de la gestión del recurso humano. Todo eso en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo o en la forma como se gestionan los recursos. Entonces estamos buscando esas soluciones. Mire, pero eso es lo que tiene que ver con el Hospital del Sur de Quito, pero ya en términos generales, en el país, ¿cómo estamos? Mire, nosotros en lo que va del año hemos invertido 139 millones de dólares en mantenimiento y repotenciación de los establecimientos, fuera de la infraestructura de las construcciones, ¿no? Están en construcción 4 hospitales, 2 ya se inauguraron, 2 nuevos centros de salud en Machala, en Brisas del Mar y Paraíso, y estamos por abrir también en este mes de enero, reabrir el hospital de Manta, que se destruyó por el terremoto, y el hospital de Pedernales. Pero además hemos repotenciado muchos servicios de salud con 139 millones, 1.720 establecimientos de salud han recibido algún apoyo. Estamos trabajando desde la conectividad de Internet, las computadoras, porque requerimos también que se ingrese adecuadamente la información de los pacientes, de los insumos, de los medicamentos. Hemos incrementado este año que pasó en 700 funcionarios profesionales de salud nuevos para el primer nivel de atención. En este año tenemos previsto 2.500 nuevos profesionales especialistas para los hospitales, para cubrir las jubilaciones. Hubieron muchos médicos que fueron desvinculados, que no se reemplazaron, para los hospitales nuevos y para abrir servicios que faltan en el Eugenio Espejo, en Ambato, en el Hospital Francisco Icaza, ampliar las camas del Hospital Monte Sinaí, del Hospital de Portoviejo. ¿El presupuesto para este 2023 garantiza la incorporación de esos nuevos profesionales y todos estos aspectos que cita? Por supuesto, ¿no? Para el caso de los profesionales hospitalarios tenemos 51 millones de dólares para 2.500 profesionales y para el caso de los profesionales de primer nivel de atención vamos a incorporar 1.800 profesionales especialistas en medicina familiar,
médicos generales, enfermeras, nutricionistas para el primer nivel de atención. El primer nivel ha estado muy desatendido, especialmente en provincias como Esmeraldas, en la frontera norte, en las comunidades campesinas, indígenas de la sierra. Vamos a fortalecer de tal manera que estos funcionen como lo que deben ser, ¿no? Con capacidad resolutiva. Estamos dotándoles de equipamiento, de infraestructura. Vamos a fortalecer 50 centros de salud que se repotencian o que se hacen nuevos. Hay 14 centros de salud que vamos a construir en convenios con los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional. Ya que abordamos en parte el tema presupuestario, ministro, yo sí quería traer a colación una publicación que en su momento, a mediados del año anterior, hizo el portal Primicias. Allí una nota titulaba: la inversión en salud y educación cae en un 80% en el 2022. En lo que tiene que ver con salud, dice esta nota, el Ministerio de Finanzas preveía invertir 273,8 millones de dólares en todo el 2022, pero hasta ese entonces el gobierno había desembolsado apenas 49 millones de dólares, es decir, el 17% del presupuesto entre enero y el 26 de agosto del año pasado. ¿Cómo cerró justamente el 2022 en términos generales en materia de inversión en el sector salud? Más allá de estos detalles que ya hemos puntualizado. Sí, no, en verdad, durante el primer semestre del año, por todos los problemas identificados, se dieron déficits en los procesos de inversión y en los procesos de ejecución presupuestaria en general. Eso fue una de las causas que teníamos de la reducción en el abastecimiento de insumos, de medicamentos, incluso el pago de servicios a nivel hospitalario, de servicios externalizados, de guardianía, de alimentación, de limpieza, etcétera. Eso se logró solucionar y en el segundo semestre hemos terminado el año con una ejecución del 96,17% del presupuesto asignado. Del presupuesto asignado. Eso quiere decir que ejecutamos 2.659 millones de dólares en gasto corriente y 181 millones en gastos de inversión. Total devengamos 2.840 millones de un presupuesto alrededor de 2.900 millones de dólares. Correcto. Pasemos a otro ámbito, externalización de farmacias. Sí, uno de los de las seis estrategias para garantizar el abastecimiento de medicamentos es el programa Medicina Cerca. Pero como le digo, no es el único, ¿no? Lo que estamos haciendo es complementando. La mayor parte de medicamentos este año se comprarán a través de catálogo electrónico. Una buena parte se compran a través de compras internacionales, otra por los mecanismos regulares de compras que hacen los hospitales, y aquellos medicamentos de consulta externa que no puedan ser adquiridos por otros métodos. Estamos hablando de 127 tipos de medicamentos para los hospitales de mayor complejidad, hospitales especializados o de especialidades, y 87 medicamentos para los hospitales generales y básicos. Se van a adquirir a través del programa de externalización de farmacia. Eso quiere decir que si no logramos comprar todos los medicamentos que requiere el paciente para que se entregan en la consulta externa, los que no se entreguen en el hospital se le entregará la receta electrónica. ¿Pero cuál es el balance que se hace de este tema en el último año? En el último año logramos, digamos, avanzar en la fase 1 y 2 con 16 hospitales hasta el mes de diciembre, alrededor de 160,000 recetas despachadas. Logramos la participación de 4 cadenas de farmacias y en base de eso hemos proyectado ya para este mes de enero empezar ya con la fase 3, que irá a 90 establecimientos entre hospitales básicos generales y los centros de salud tipo C, es decir, los que atienden 24 horas. No vamos a avanzar con el programa en los centros de salud rurales, pequeños,
porque ellos no tienen un químico farmacéutico o el número de medicamentos que entregan es muy pequeño y esos van a estar disponibles por los mecanismos regulares. Correcto. Rápidamente, ministro, es que son tantos los temas por abordar que se nos viene el tiempo encima. Cuando se dio justamente su posesión como ministro de Salud, en ese contexto, el presidente de la República había anunciado la entrega de becas para médicos, personal de enfermería y otros técnicos en salud. ¿Cuánto se avanzó en esto? No, el tema del personal, del talento humano es crítico para el Ministerio de Salud. Como les digo, vamos a contratar 2.500 nuevos profesionales en hospitales, 1.800 para el primer nivel y hemos ya reiniciado el programa de becas de posgrado. Hemos presentado un proyecto de $32 millones porque tenemos que cubrir las cohortes, los 5 años de formación para los próximos años. Vamos a incentivar y priorizar hospitales docentes en lugares donde tenemos una alta demanda, tenemos especialistas, tenemos pacientes y no hay actualmente una gran cantidad de médicos posgradistas o internos rotativos, como es el Hospital de Santo Domingo de los Áchilas, el Hospital de Esmeraldas, los hospitales de Manabí. Vamos a ampliar. Para ello... ¿Todo esto sigue en fase de proyecto? No, ya el proyecto fue aprobado por la Secretaría de Planificación, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos hemos reunido ya con los decanos, la decana de Cuenca, que es la presidenta de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina del Ecuador, con las facultades de enfermería, porque los posgrados vamos a iniciar no solamente en medicina, sino también especialidades en enfermería, y estos a partir de este mes estamos ya identificando con las universidades los lugares para hacer la asignación de becas de acuerdo a los posgrados que tienen aprobadas las facultades de medicina y de enfermería. Yo me he reunido personalmente con universidades privadas y universidades públicas para lanzar este programa en el mes de enero. Correcto. Y ahora sí, con todo este antecedente y este contexto, insisto, en términos generales, ¿cómo se proyectan para este 2023? Este 2023 queremos no solamente recuperar la producción de los servicios de salud, sino mejorar significativamente la gestión, identificar dónde estaban los problemas de gestión, ¿no? Uno de los problemas de gestión está en la gerencia hospitalaria, en la capacidad a nivel nacional de gestión de medicamentos e insumos. El Ministerio de Salud nunca tuvo un sistema de inventarios, un sistema logístico que permita identificar, hacer la trazabilidad de cada medicamento, de cada dispositivo médico que se compra. Estamos montando desde hace 4 meses ese sistema, esperamos que en el mes de abril empiece ya a funcionar. Un sistema a través de digitalización, a través de pistolas, de código de barras, para tener la información real sobre la situación del abastecimiento de medicamentos. Estamos montando otro sistema de costos, de rendimiento, de gerencia hospitalaria, para conocer a cabalidad cuál es la producción y a qué costos se está produciendo una cesárea, un parto en un hospital o en otro. Medir la eficiencia, no solamente entregar presupuestos, sino también medirlo contra la producción y el costo de producción. Es decir, además de mejorar los sistemas, queremos que estos sean más eficientes. Y luego vamos a invertir $100 millones en continuar fortaleciendo el primer nivel de atención para acciones de promoción y prevención, especialmente para madres y niños. Vamos a terminar la construcción de 2 hospitales, el de Manta y el de Pedernales, e iniciaremos en este año hospitales en Quinindé, en Alausí, y vamos a fortalecer, prácticamente a duplicar el hospital de Santa Cruz en Galápagos, y tenemos en proyectos muchos otros hospitales que están ya en la fase de diseño y para el próximo año. Vamos a hacer una gran inversión en reequipamiento
Hemos lanzado hace 15 días la licitación internacional para la compra de 158 ambulancias. Esperamos que con el valor asignado podamos comprar realmente más de 200 ambulancias terrestres. Estamos también comprando ambulancias fluviales para los ríos de Esmeraldas y de la Amazonía, y estamos trabajando en proyectos más allá del gobierno, ¿no? Por ejemplo, uno de los graves problemas que tenemos es la atención de diálisis renal. Tenemos un proyecto para 42 centros de diálisis a nivel nacional a través de una alianza público-privada para construir 30 nuevos centros y renovar 12 centros a nivel nacional. Incluso tenemos un proyecto de medicina fetal para trabajar en cirugías en el vientre materno, por ejemplo, en la maternidad Luz Helena Arizmendi, y especialmente el fortalecer aquellas comunidades menos favorecidas, ¿no? Los lineamientos y la priorización del señor presidente Guillermo Lasso han sido con la provincia de Esmeraldas, con la frontera norte, en la Amazonía y mismo, con las comunidades. Recibimos mensajes, por ejemplo, que nos llegan desde la Amazonía. Estamos trabajando, por ejemplo, con los convenios para lograr las ambulancias aéreas en la Amazonía. Acabamos de firmar con Tiputini en esta semana, lo vamos a hacer con Sarayaku también. Vamos a buscar todos los mecanismos para lograr esto con Galápagos, para poder hacer el transporte de pacientes. Ministro, para concluir, ¿podemos garantizar que habrá concreciones respecto de todo esto que usted ha mencionado en este 2023? Y se lo pregunto porque yo creo que no hay mejor termómetro que el sentir expresado por la ciudadanía. Mientras hemos mantenido este diálogo, nos siguen llegando mensajes de los ciudadanos en el sentido de que no encuentran medicinas, de que no logran una atención oportuna, de que siguen esperando fechas para cirugías, de que la infraestructura como tal en muchas zonas está deteriorada. Es importante dar certezas, pero en la medida de tener precisamente la certeza de que todo aquello que se está ofreciendo en algún momento se va a cumplir, porque finalmente eso es lo que espera la gente. Se está cumpliendo, ¿no? Lo estamos demostrando. No solo hemos aumentado 14 millones de atenciones desde que recibimos el gobierno, ¿no? 14 millones en relación al 2021. Por lo tanto, estamos aumentando la oferta de medicamentos. Estamos seguros de que no es suficiente, ¿no? Vamos a seguir trabajando, estamos trabajando fuertemente para reducir las listas de espera, garantizar que todos los medicamentos estén disponibles. Es un proyecto inmenso, grande, pero hay un compromiso. Ayer nos hemos reunido con el señor presidente de la República en Guayaquil, con todos los gerentes, directores de hospitales, directores de distritos, donde el señor presidente les ha ratificado la necesidad de un gran compromiso desde salud, sin excusas, con recursos que están siendo asignados para avanzar a solucionar los problemas en cada caso. Nos interesa cada ciudadano, cada niño, cada madre. En eso tengan la seguridad. Vamos a avanzar por todos los medios. No es fácil. Vemos un panorama que siempre ha sido complejo, pero estamos avanzando, estamos mejorando, y espero que eso se vaya reflejando ya en las personas que acuden, no solamente para la atención del Ministerio de Salud. Recuerden que el sistema público no está compuesto solamente sobre el Ministerio de Salud, se está coordinando en el Gabinete Sectorial de Salud para que también el IES, la Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas se puedan integrar. Es más, el Ministerio de Salud este año ha atendido más de 2 millones de pacientes afiliados al IES, al ISFA o al ISPOL. Es decir, estamos colaborando entre las redes para dar solución mientras se va mejorando a cada una de ellas. Correcto, y todos seguiremos vigilantes de aquello. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado hoy. No, muchas gracias, y siempre estoy a las órdenes para poder informar a la ciudadanía, responder las preguntas. Correcto. Agradecemos la presencia del ministro José Ruales, ministro de Salud, quien nos ha acompañado hoy aquí en A Primera Hora. Tiempo de una pausa, ya son las 7 de la mañana con 38 minutos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.